Yo soy Olin, el movimiento. Primera parte. Yo soy Olin y ocupo el 17º lugar en la rueda del Tonalpowali. Yo como Olin estoy en el segundo puesto de ascenso del último cuadrante del sur, o Huitzlampa, en la Piedra del Sol. Yo, Olin, soy un símbolo del este, también conocido como Tlahuiztlampa, y, por lo tanto, relacionado con el elemento agua, como la esencia de la vida, lo que nos hace fluir, lo que nos mueve, lo que nos hace evolucionar, cambiar, y la referencia más antigua al tiempo y al espacio en la cosmogonía náhuatl. Yo comparto esta dirección espacial con otros 4 hermanos dentro del Tonalpowali, como lo son Zipactli, Coatl, Atl y Acatl. Las raíces de la palabra Olin vienen del náhuatl y tienen relación con el hule, la goma, el producto de la savia del árbol y la pelota de caucho vulcanizado de los juegos de pelota o tlachtli. De ahí mi alusión al movimiento. Y al hacer referencia al hule y a mi nombre, Olin, seguramente te llevará a pensar en los olmecas como aquel grupo étnico habitante de la costa del Golfo de México, que así fue nombrado por los nahuas en relación a los habitantes del país o la región del hule, que por cierto es digno mencionar que los olmecas inventaron el proceso tanto de vulcanización como de impermeabilización hace aproximadamente 3000 años. Otro de mis significados unidos a la palabra tlali es la palabra tlaolin y se ha traducido como temblor o terremoto, dado a sus 2 raíces, tlali, tierra, y olin, movimiento, tal como aparece en el Códice Teyeriano Remensis. Este códice contiene unas de las primeras evidencias de sismos en México, registrado por los Tlacuilome en el siglo XVI, en el año 7 Caña, equivalente al año 1460. Sin embargo, como notarás, en algunas representaciones de mi glifo podrás observar en el centro un ojo estelar. Es decir, mi movimiento no solo se refiere al movimiento en el plano terrestre de lo microcósmico, sino también en lo macrocósmico, en el universo mismo y la conciencia que lo acompaña. Mi forma también puede hacer alusión a las alas de la mariposa en simetría y a la polilla nocturna, ya que estas 2 últimas representan el movimiento y la unidad de la dualidad en su contraste. Aquí observamos en la imagen mariposas en el Códice Becker, en la foja 8, en el estilo de la representación de los códices de la tradición mixteco-puebla del posclásico. Igualmente, puede estar representado como 2 arcos o aspas, cual boomerangs entrelazados,
ya sea en tonos verde azulados que invocan, por un lado, a lo acuático, lo femenino, lo oscuro, lo húmedo, y por el otro, en tonos cálidos, rojizos, que evocan lo ígneo, al fuego, a lo masculino, al oro y lo luminoso, lo cual nos remite a la figura del Atl Tlachinoli, el agua-fuego, agua quemada, y símbolo de la guerra para los mexicas. O bien, en blanco y negro, como el día y la noche, o incluso como símbolo lunar, en tanto luna nueva y luna llena. Sin embargo, también puedo interpretar a la pareja humana, lo femenino y lo masculino, en el acto sexual. Yo soy el enlace de criaturas en lo celeste y en lo terrestre. O bien, mi representación puede tomar la forma de dos criaturas ponzoñosas, como el caso de la serpiente y el cien pies, tal como aparece en el Códice Borbónico, en mi trecena C. Olin. En esta mi trecena, mis dioses regentes son Tlazolteotl Ixcuina y Tezcatlipoca. Yo, como signo e inicio de trecena C. Olin, 1 movimiento, represento la era que vivimos como sol que promete fortuna y felicidad. Nos dicen las fuentes que si se actuaba bien, se tendría buena fortuna, si no, habría sufrimiento. Una de mis regentes, Tlazolteotl Ixcuina, se le ha llamado la gran recicladora, la señora del algodón, la señora del rojo y negro, de la sabiduría, la tejedora de los destinos. Ella es la gran madre que da a luz. Y en esta representación del Amoxtli borbónico, observamos que de su boca cuelga una codorniz como símbolo de la ofrenda sacrificial. Podrás observar igualmente cómo del lado derecho tenemos a un guerrero con el atuendo del ave huactli, un ave rapaz que representa a Tezcatlipoca, quien nos avisa que algo pasará. Él nos muestra las púas del autosacrificio. Hay ofrendas de jade y pluma, un sahumador en forma de serpiente y junto a la araña los símbolos de sacrificio en la noche. El zompantli y el corazón y una cabeza sobre papel representan la vida que termina. Los nacidos en esta mi trecena Seolin se les consideraba inquietos, activos, emprendedores y en constante movimiento. Fray Bernardino de Sahagún nos dice, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, en el capítulo 24, del treceno signo llamado Seolin, decían que este signo era indiferente a bien y a mal, y que los que en él nacían, si eran penitentes y bien doctrinados, los iba bien, y a los otros mal. Al 13º signo llaman Seolin. Decían de este signo que era indiferente, en parte bueno,
en parte malo. Decían que los que nacían en este signo, si eran diligentes en hacer penitencia, y si sus padres eran diligentes en criarlos bien, en buenas costumbres, serían bien afortunados. Y si no fuesen bien criados, serían desventurados y pobres y para poco. Mi trecena Seolin es la número 13 dentro de la estructura del Tonalpohualli. Y como ya habíamos visto, mi regente es la señora Tlazolteotl, que particularmente en el Amoxtli Borgia aparece como una deidad francamente lunar, tanto por su nariguera en forma de luna, la Yacamestli, como por el símbolo lunar que aparece tanto en su falda como en su Keshkemitl, y por lo tanto íntimamente relacionada con la concepción y los partos. Y al ser Tlazolteotl, la regente de mi trecena Seolin como señora de los partos, y la que recicla todo lo que ya debe eliminarse y pulirse, deja en evidencia la franca labor de cambio y transformación interna que debe ocurrir, tal como ocurre durante una gestación, que es uno de los más contundentes periodos de cambio acelerado en el ser humano, tanto para el bebé como para la madre. Su cuerpo, su vida, su familia, tanto interna como externamente hablando. Igualmente es importante destacar que el otro acompañante de mi trecena es un Coscacuautli, el sopilote rey, que funge aquí como uno de los nahuales de Tezcatlipoca. Y son justo estos dos númenes, Tezcatlipoca y Tlazolteotl, los encargados de la purificación de las faltas humanas. Ellos nos ayudan a renovarnos a nosotros mismos, soltar lo que ya no sirve, ser honestos consigo mismos y saber pedir disculpas. Las mujeres recurriendo a Tezcatlipoca y los varones a Tlazolteotl en rituales de confesión y expiación de los errores cometidos. Y al ser mi trecena Seolin la número 13 dentro de la estructura del Tonalpohualli, tiene ya implícito un factor de cambio. El 13 implica en la cosmovisión mesoamericana un salto cuántico, un giro distinto en el carácter de la energía que se imprime cada 13 días o bien incluso cada 13 años, como es en la cuenta de los 52 años, en que cambia la familia de los regentes de los Tlalpiltin cada 13 años. Por otro lado, el señor de mi glifo es nada menos que el señor Nanahuatzin, como aquel que se sacrifica en la hoguera para convertirse en el quinto sol, el sol de movimiento, Nahui Olin, 4 movimientos. Yo, Olin, soy, antes que nada, un signo de profunda transformación. Es como si en esta olla que aparece en el Amoxtli Borgia se simbolizara el atanor u horno alquímico, donde se lleva a cabo la transmutación de los metales, de lo más denso del plomo a lo más luminoso y sutil del oro.
mismo proceso que experimentó Nanahuatzin al abandonar su ser enfermo y experiencias de excesos para renacer convertido en un esplendoroso sol. Aquí observarás la reproducción en uno de los murales de Atetelco, en Teotihuacán, representando a Nanahuatzin y que data entre 350 y 400 después de Cristo. Ya desde entonces, la leyenda representada aparece mucho anterior a la fechada en 1100 o 1200 después de Cristo en el Códice Chimalpopoca. Observarás cómo en este dibujo aparece Nanahuatzin en un dibujo de Irina Botjanov, retratado como el bubocito, el deforme, con evidentes huellas de sífilis americano dermatológica. Sin embargo, también vemos que el nombre de Mitrecena Seolin es el nombre calendárico del señor Xolotl, igualmente vinculado al quinto sol, ya que una vez que el sol apareció en el firmamento, indicó a todos los otros dioses que para que existiera el movimiento, todos sin excepción debían sacrificarse. El que más miedo tuvo, dice el mito, fue Xolotl, quien huyó, se escondió entre los maizales y se convirtió en el maíz doble, que se llama Xolotl. Volvió a huir y se escondió entre los magueyes, convirtiéndose en un maguey doble, que se llama Me-Xolotl. Y luego se metió al agua, convirtiéndose en el pez que se llama Axolotl, el conocido ajolote mexicano. Y finalmente lo encontraron y lo mataron. Ello significa que era una deidad oscura y rara y colaboró en el sacrificio que los astros necesitaban para moverse y con ello iniciar la temporalidad y la vida del universo. Pero antes, el Dios creó todo lo anormal en la naturaleza y fue destinado a transportar al inframundo al sol que muere en el ocaso. Una misión muy importante en la dinámica cósmica que expresa que la oscuridad, la anormalidad y la muerte son parte esencial de la vida. Es por todos conocido que el centro de la piedra del sol representa a los 5 soles. Cada uno corresponde a un periodo en el cual reinaba una divinidad, finalizaba con una catástrofe que destruía a la humanidad y luego renacían los hombres regidos por otra era y otro Dios. Según el mito, ahora transcurrimos la era que lleva mi nombre, el quinto sol, Nahui Olin, que colapsará a causa de los terremotos. Los 4 glifos que lo rodean representan las épocas anteriores ligadas a los 4 elementos y donde aparecen las flechas correspondientes al fin de las eras cosmogónicas nahuas, leyéndose de derecha a izquierda, siguiendo el movimiento aparente de las estrellas. Aunque existen controversias
En la interpretación de la deidad que se encuentra en el centro de la piedra, la mayoría coinciden en que al centro aparece el rostro de Tonatiuh, quien me simboliza. Sus dos garras sujetan corazones para fijar el arranque del tiempo en el universo. Su lengua, simbolizada por un cuchillo de obsidiana, representa el sacrificio de sí mismo, fuente de vitalidad y de creación de esta mi quinta era. Es importante señalar que los colores originales de la piedra de los soles solamente eran rojo y amarillo, y que aparecen algunas secciones incluso sin color, lo cual ha hecho pensar a muchos investigadores que, en realidad, la piedra no había sido concluida aún. Para los nahuas el universo era, sobre todo, y antes que nada, un ámbito cambiante, dinámico y violento, un mundo en donde la destrucción seguía inevitablemente a la creación y que ésta necesitaba de aquella. Como Nahui Olin, yo soy la quinta era, oh sol, que ha existido, pues 4 astros solares ya han brillado antes que yo, y todos fueron destruidos, junto con la tierra que alumbraban a las humanidades que vivieron en ella. Los anteriores soles perecieron debido a terribles cataclismos, como se describe en los anales de Cuautitlán del Códice Chimalpopoca. Yo, como Olin, represento la lucha binaria de contrarios que registran los mitos de creación anteriores. El ciclo de nacimiento y destrucción de los 4 soles está gobernado por el combate entre los dioses telúricos y los dioses celestes, por la oposición entre los soles vinculados al inframundo, sol de tierra y sol de fuego, y los relacionados con el cielo, el sol de viento y el sol de agua. El pasaje más recordado de mí, como la creación del quinto sol, tiene por centro el conflicto representado por mi antecesor, el humilde Nanahuatzin, como hijo de Quetzalcóatl. En la historia de los mexicanos, por sus pinturas, aparece también el orgulloso Tecuciztecatl. Según relatan algunas versiones de mi creación, una asamblea de dioses reunida en Teotihuacán me convocó a mí como Nanahuatzin y también a Tecuciztecatl para consumar nuestro propio sacrificio y decidir quién de los dos se convertiría en un nuevo sol. Al narrar la participación de Nanahuatzin y Tecuciztecatl en la creación del sol, el mito establece una oposición entre las poblaciones sedentarias oriundas de la Cuenca de México y los grupos norteños recién llegados. Algunos autores han señalado que la descripción de Tecuciztecatl como un personaje rico, saludable y ostentoso es una representación alegórica de los pueblos agrícolas sedentarios, mientras que Nanahuatzin, el dios humilde, pobre, casi desnudo, pero resuelto y valeroso, es una imagen de los mexicas. El simbolismo de ambos dioses
Sus ofrendas y su disposición anímica manifiestan dos mundos diferentes. El arrojo de Nanahuatzin a un enfermo, pobre y sin méritos, lo convierten en sol, la deidad suprema de la nueva era. Por su parte, el temor y la indecisión de Tecuzistecatl lo vuelven una deidad de la noche, un reflejo de la luz resplandeciente del sol, un seguidor perpetuo del astro luminoso. El conjunto de esta alegoría expresa un trastocamiento del orden antiguo. El poderoso y rico se torna débil, en tanto que el pobre se convierte en sol, potencia creadora y conquistadora. Fin de la primera parte.